Buenos días. El día de hoy venimos a hablarles sobre lo que es tracción, compresión y catenarias. El grupo está formado por Esteban López, Yelena Rivero, Brian Robles y Angie Romero. Nos vamos a centrar en los expositores, los cuales son Esteban López y mi persona Brian Robles. Como ya había mencionado, tenemos que conocer cuál es la tabla de contenido que se va a dar en la exposición del día de hoy, la cual trata sobre esfuerzos físicos, tracción, compresión y catenarias. Tipos de esfuerzos físicos. Bueno, los esfuerzos físicos son aquel conjunto de fuerzas internas a las cuales se está sometiendo un cuerpo a consecuencia de una acción que actúa sobre éste. Estas fuerzas internas son el resultado de la interacción de unas partículas del cuerpo sobre las otras. Como podemos observar en las imágenes, están los esfuerzos físicos de tracción, compresión, flexión, cortadura y torsión. Vamos a centrarnos en lo que es tracción y compresión. A continuación con mi compañero Esteban López, lo que es tracción. La tracción es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Para nosotros saber las propiedades mecánicas de los materiales, estos deben pasar por ciertos ensayos de tracción. La tracción, como ya se mencionó, es cuando un material o un cuerpo se ve sometido a un esfuerzo por dos distintas direcciones. Es decir, que esas dos fuerzas tienden a estirar el material. Eh, Existe lo que es el ensayo de tracción, que es un proceso, por así decirlo, por el cual se pone un material a prueba, a ver qué tanta es su resistencia con respecto al esfuerzo de tracción. Es decir, se pone un material, se le coloca a prueba para saber cuál es su límite de resistencia con la tracción. Existen un límite de elasticidad, pero los materiales que están aquí son los que normalmente utilizamos en la arquitectura. Estos materiales tienen un límite de elasticidad. El acero de carbono tiene de 20, aceros Ale tiene de 25, el aluminio de 6, las aleaciones de aluminio tienen 8, cobre 11, bronce 12 y el níquel 23. Este vendría a ser el límite al que ese material puede llegar a ser sometido por elasticidad sin llegar a sufrir una ruptura, porque cuando un material se supera el límite de resistencia puede tender a romperse. Resistencia a tracción se determina mediante el ensayo de tracción. En el diagrama o curva de tensión de formación se traza la tensión de tracción ejercida en la probeta sobre su extensión relativa en el ensayo de tracción. A partir de esta curva se pueden determinar los diferentes valores característicos del material de ensayo. Por ejemplo, el comportamiento elástico o la resistencia a la tracción. Tras alcanzar la fuerza máxima Fm en muchos materiales con deformación creciente, la fuerza y con ello la tensión nominal desciende hasta la rotura o desgarro de la probeta. Es decir, que cuando un material tiende a ser puesto a prueba y supera su límite, se va a quebrar porque el material simplemente no resiste el esfuerzo al que está siendo sometido. Las propiedades mecánicas de los materiales indican el comportamiento de un material cuando se encuentra sometido a fuerzas exteriores, como por ejemplo un estiramiento del material por una fuerza externa a él. En este ensayo se somete el material a una fuerza de tracción, es decir, se le aplica una fuerza o varias fuerzas externas que van a tratar de estirar el material. Estirando el material podemos determinar rápidamente
cómo el material va a reaccionar ante las fuerzas que se le aplican y que tratan de estirarlo. Cuando se pone a prueba un material, se toman los datos sobre exactamente hasta qué punto puede llegar a ser sometido en esfuerzo de tracción. Y cuando ya se va a poner en construcción o a ponerse ya en práctica, se hace sacando, por decirlo así, unas cuentas o teniendo cálculos sobre exactamente qué tanta resistencia debe tener el material para poder ser utilizado. Elementos a tracción. Ejemplos de elementos a tracción son los cables, las cuerdas y lonas tensadas. Es decir, en estas imágenes podemos observar varios ejemplos que normalmente podemos ver en imágenes o donde vivimos, que son los materiales o momentos en los que vemos que un material está siendo sometido a esfuerzos de tracción. Normalmente en los puentes se ve mucho esto aplicado, porque las cuerdas que sostienen los puentes, que ayudan a mantenerlo nivelado, cada una de ellas está sometida a un esfuerzo de tracción, con un límite, con una parte, por decirlo así, en la que el material, si llega a ser sometido a un poco de esfuerzo más, puede tender a quebrarse. Si esto llegase a pasar, el puente podría colapsar. También esto lo vemos mucho en las cuerdas, cuando se colocan dos cuerdas en diferentes extremos para sostener algún peso. Si el peso es demasiado para que la cuerda logre aguantarlo, esta se va a romper. Y ahí en las imágenes podemos ver muchos más ejemplos en los que se ve pues el esfuerzo de tracción y los materiales a los que se ve sometido. La compresión. Es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de fuerzas que actúan en el mismo sentido y tienden a cortarlo. Es lo contrario a la tracción y hace que se aproximen las diferentes partículas de un material tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. La compresión, perdón, es todo lo contrario de la tracción. En lugar de estirarlo, lo que va a hacer es aplastarlo, volverlo más pequeño y todos los materiales también tienen un límite al que pueden ser sometidos con este esfuerzo. Bueno, como podemos ver en las imágenes, es como un ejemplo en el que se pone a prueba un material y donde nos indica de dónde vienen las fuerzas para que el esfuerzo pueda ser considerado un esfuerzo de compresión. Tenemos tres ejemplos de distintos materiales, los cuales fueron puestos a pruebas para saber cuál es su límite de resistencia al esfuerzo de compresión. El acero tiene un límite de 440. Si ese límite llega a superarse solamente por un grado más, el material puede, eh, pues cambiaría su forma, llega a recibir demasiada fuerza contra él y puede llegar a quebrarse. El vidrio tiene una resistencia de 1000 y si se supera esta, se quiebra, al igual que el hormigón, que su resistencia es de 50. Como, pues curiosamente, podemos ver que de los materiales que están en las imágenes, el vidrio es el más resistente en cuanto a recibir el esfuerzo de compresión. Elementos a compresión. Trabajan fundamentalmente a compresión los soportes o pilares, las patas de los muebles y los cimientos. Bueno, como podemos ver en las imágenes, es más fácil identificar cuando un material o cuando un elemento está siendo sometido al esfuerzo de compresión. Incluso en nuestras propias casas podemos ver ejemplos en las columnas y en las vigas, ya que son estas las que sostienen todo el peso de la cubierta de la composición. Y pues debemos de saber que cada uno de esos elementos, de esas vigas, esas columnas, está siendo sometida a este esfuerzo y que fue puesta a prueba para saber qué tanto pueden resistir. Si no se tienen los datos seguros de qué tanto puede resistir un material, pueden llegar a ocasionar que este material se rompa si se supera su límite de resistencia.
Es por eso que debemos tener muy pendiente esto para saber qué tan bueno es un material y en qué momento debemos aplicarlo con respecto a recibir este tipo de esfuerzos. Catenarias. En la matemática y en la arquitectura se emplea mucho la palabra catenaria para hablar sobre aquella curva cuyo trazado adquiere la forma de una cadena suspendida y la cual está sujeta por dos extremos y únicamente está sometida a las fuerzas de la gravedad, o sea que es sometida a su propio peso. En un sentido estricto, las catenarias no se trata de una sola curva, sino de una familia de curvas, en la que cada una de ellas viene determinada por las coordenadas de sus extremos y por su longitud. Para hablar un poco de la historia sobre las catenarias, veremos en la antigüedad, sobre todo en el oriente, que se construyeron intuitivamente arcos estables con la curvatura de catenarias invertidas. Sin embargo, en la cultura occidental, desde Grecia y Roma, los diseños de los arcos y bóvedas a partir de curvas menos eficientes derivadas del círculo, o sea, arcos de medio punto, más fáciles de construir, pero estos eran menos estables. De hecho, durante toda la Edad Media y el Renacimiento, la catenaria invertida no fue empleada en Europa, aunque podría considerarse que el arco gótico como una afortunada aproximación fortuita. El abordaje científico del problema no se produjo hasta bien entrado el siglo XVII, cuando sobre 1670 el polifacético Robert Hooke planteó en la Royal Society de Londres el problema de cuál sería la forma ideal de un arco. Él mismo dijo haber resuelto en 1671, pero no dio realmente detalles al respecto hasta el año 1675, cuando ofrece una solución encriptada mediante un anagrama de un apéndice. En fin, la idea de Hood de entender el comportamiento de los arcos por analogía con el comportamiento de los cables suspendidos es una de las ideas más geniales de la historia de la arquitectura, porque antes solamente se utilizaban arcos de medio punto. Por lo tanto, al saber cómo era la distribución de cargas en este arco de medio punto, se descubrió que era la catenaria. Y además de descubrir eso, se pudo haber utilizado y se utilizó arcos los cuales tenían mucho menos uso de material y que eran mucho más resistentes. Una cosa a destacar, además de que sujeta su propio peso, es que el arco catenario o el arco que produce exactamente la morfología de una curva catenaria invertida tiene todas las características de una catenaria que se conserva cuando su gráfica se interviene. O sea, cuando tú tienes una cadena invertida y la inviertes, tiene todas las características al contrario. O sea que esta catenaria que está aquí, como podemos observar, trabaja a tracción pura. Y si tú inviertes esta catenaria, trabajará a compresión. Porque todo elemento que trabaja a tracción pura, trabaja a compresión. Si lo llegamos a invertir. Entonces, el arco catenario es la forma ideal para el arco que soporta su propio peso. Cuando está construido de elementos individuales cuyas superficies son perpendiculares a la curva del arco, no existen fuerzas de cizalla significativas en las uniones, y él empuja el apoyo que se transmite a lo largo de la línea del arco. Además, para los arcos catenarios de longitud igual, cuando mayor es la altura, más pequeño es el empuje horizontal hasta los puntos de arranque, con lo que se pueden obtener grandes alturas con mínimos empujes laterales. Como podemos observar aquí en las diapositivas, tenemos una diferencia entre catenarias y parábolas, las cuales son muy parecidas con respecto a la forma de la curva, pero en cambio desde un punto de vista matemático son completamente diferentes con respecto a su tangente. La catenaria posee la ecuación de coseno hiperbólico de x
cuando la parábola posee y igual x al cuadrado. Aquí podemos observar algunos ejemplos de la catenaria en la arquitectura o en un contexto real. Las catenarias usualmente son utilizadas en las partes superiores de las edificaciones porque solamente pueden soportar su propio peso, como ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí podemos observar cómo es una maqueta con respecto al uso de catenarias, de parábolas, etcétera. La diferencia aquí entre parábola y catenaria. Bueno, un poquito hablando más sobre las catenarias. Además de partir de una curva catenaria, se pueden derivar los arcos funiculares, que se obtienen reproduciendo invertidamente los efectos de cargas puntuales sobre una carga catenaria. Los arcos funiculares se obtienen en cuando un arco catenario se suspende diferentes cargas puntuales, como podemos observar aquí en la imagen. Esto es un arco, un cordel, una cadena fija, la cual permite un arqueamiento. Después se disponen las diferentes cargas puntuales hasta que se consiga la forma deseada. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace para que podamos utilizarlo e invertirlo para usos arquitectónicos. Porque nosotros, al saber que la catenaria solamente soporta su propio peso, al agregar una carga puntual a la catenaria, esta soportará su propio peso y además soportará el peso de otra carga. Como podemos observar, aquí soporta el peso de una carga, de dos cargas puntuales, tres cargas puntuales, seis cargas puntuales y una catenaria convencional que solamente soporta su propio peso. Como podemos observar aquí, que todo elemento o cadena que está trabajando tracción pasa a compresión cuando lo convertimos en un arco. Otra cosa a destacar en el descubrimiento de la catenaria y en el uso de la catenaria en la antigüedad es indudablemente cómo pudieron utilizar estas catenarias con bloques arcillosos y roca solamente. Aquí en esta imagen donde podemos ver los arcos catenarios distribuidos de una manera uniforme durante toda la superficie, están hechos solamente de roca. A su lado izquierdo podemos observar arcos catenarios hechos de bloque arcilloso. Otra cosa a destacar, además del descubridor de estas distribuciones de cargas en los arcos de medio puntos que dio el conocimiento a las catenarias, que era Robert Hooke, podemos mencionar a uno de los arquitectos que en aquel tiempo utilizó mucho las catenarias. Él es más bien conocido como Antonio Gaudí y, como podemos observar, hizo uso de las catenarias en las diferentes estructuras. Una cosa a destacar sobre las catenarias es que al tener una catenaria y ponerla sobre unas cargas uniformemente distribuidas, esta pasa a tomar la forma de una parábola, como podemos observar aquí en la imagen inferior izquierda. La parábola adquiere la forma de una catenaria, pero con una carga uniformemente distribuida. Esto lo podemos llamar, por así decirlo, hipótesis de carga, que es muy importante en la arquitectura, que se utilizó en la antigüedad para poder calcular de cierto modo a través de la realidad de maquetas qué y cuánto podría aguantar o qué forma debería adaptar aquel edificio. Edificios que probablemente utilizarían catenarias serían el Colegio de las Teresianas, que tienen arcos catenarios de mampostería. Estos están en la fachada principal y un detalle en la entrada. En Oriente se utilizaban ya las catenarias y es muy impresionante que en esa época hicieron el arco de Clesifonte,
que fue un arco de más de 100 metros con respecto a su longitud, hecho de mampostería alrededor de menos del siglo XVI, antes de que se hiciera el descubrimiento de la catenaria, por así decirlo. Otro ejemplo que podemos mencionar son los arcos catenarios en los desvanes de la casa de Balto, que están ubicados en la parte superior. También podemos hablar sobre los arcos catenarios de Burjadila, de la casa Mila, que es este que está en la esquina inferior izquierda. O la fase final del Galloway Arc, que es un arco catenario que fue construido ya en mediados del siglo XXI. Este está hecho de estructura de metal y hormigón y es un arco catenario que podríamos decir que es el arco catenario más grande del mundo, en el cual se puede hacer una visita por dentro de este a través de un carrusel. En la antigua Reserva Federal de Minneapolis podemos observar también. Y con respecto a todo, una conclusión es que la tracción, compresión y catenaria son cosas que, a pesar de ser conceptos muy sencillos, en la actualidad anteriormente no se tenía conocimiento de este, y al nosotros tener conocimiento de estos tipos de esfuerzos y de estos tipos de estructuras, podemos llegar a conocer lo que es la estructura, la arquitectura, la ingeniería un poco más a fondo. Entonces, muchas gracias por haber escuchado esta exposición y aquí les dejamos la bibliografía para que puedan investigar mucho más allá sobre lo que es tracción, compresión y catenarias.